Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. ¿Cómo andás, Margarita? Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, Bueno. muy fenómeno. Bueno, pero éxito. imagínate que de lo que vamos a hablar hoy Sí. es precisamente de esta semana tan especial, Claro, me imagino. la Semana de Mayo. Sí, señora. Que el 22, el Cabildo Abierto y la Revolución de Mayo el 25, pero ¿por qué no hablamos un poquito de cuáles fueron las causas externas e internas que llevaron a que tuviéramos un gobierno patrio, nuevo gobierno? Ujú. En las causas externas estaba 1776, ya estaba la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. Los ideales de la Revolución Francesa, la de la libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Las ideas de la Ilustración que se metieron tanto en el pensamiento de nuestros hombres en el Río de la Plata y que luego se aplicaron acá. Sobre todo esto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La economía liberal de Adam Smith, en La riqueza de las naciones, la fisiocracia de Quesnay, que la aplicó tanto Manuel Belgrano acá en nuestro territorio. Llega el telégrafo mercantil por primera vez por Cabello y Mesa en 1801, que duró un solo año nada más, que era un periódico impreso por Belgrano, que en esos momentos era secretario del consulado, y aplicaba justamente las ideas de la fisiocracia, eso que una nación surge o puede volverse más potente con el trabajo de la tierra, pero sí sintetizo porque es mucho más largo, ¿no? Que después acá se aplican en las primeras escuelas industriales que va estableciendo Belgrano. En Inglaterra era la revolución industrial, necesitaban nuevos mercados para satisfacer las necesidades de su población, ¿no? O sea, había que monopolizar las colonias españolas en América. Intentaron conquistarlas con las invasiones en 1806 y 1807, y de las cuales perdieron. Estos fueron partes de promover entonces esa emancipación que se estaba viniendo. Francia, con las guerras napoleónicas y el imperio de Napoleón, donde pone a José Bonaparte como rey de España, reemplazando a Fernando VII. Y se confirma la caída de la Junta Central de Sevilla el 18 de mayo. Así que todo era inminente, todo estaba muy encima, todas las causas externas. Si vamos a las internas, nos tenemos que fijar que, por ejemplo, el comercio exterior era un monopolio que había de España. No se permitía comercio con otras potencias, pero había gran piratería. Entonces los buques españoles debían enviar una fuerte escolta militar. En el Río de la Plata no había oro ni plata, y eso es lo que creían los ingleses, que entraba el oro y la plata en nuestro territorio, pero no era así. Por eso hacen las invasiones y les sale mal. Tampoco había población indígena sometida a sistemas de encomienda, porque no había, incluso a fines del 1700 ya los jesuitas habían sido retirados del territorio, vale decir que no había. No era rentable enviar barcos a la ciudad desde España, pero sí lo era si llegaban a México, a Lima, ahí sí. Pero desde nuestro lugar no, porque era muy largo el territorio, mucho para navegar y era más difícil. Surge el contrabando.
el comercio era ilícito, alcanzaban montos similares al comercio autorizado por España. Así que los poderosos contrabandistas criollos españoles, con mercaderías inglesas, que tenían una cero protección a la manufactura local, y otros que no querían la desprotección de las manufacturas y los productos locales, como Mariano Moreno. Ahora, ante todas estas dificultades y costos del comercio con España, Cisneros acepta la propuesta de Moreno sobre el libre comercio con las demás potencias. Principales eran beneficiarios, iban a ser Gran Bretaña y los ganaderos exportadores de cuero. Estamos ya en 1809. Los comercios que se beneficiaban con el contrabando reclamaron que se anule el libre comercio. Como no querían perder el apoyo de estos, se anuló. Pero los ingleses se vinieron encima y reclamaron se reviera esa medida, haciendo valer el carácter de aliados contra Napoleón, España, y a favor de Gran Bretaña. Moreno criticó esa anulación y formuló un informe de política económica más completo para la época, la representación de los hacendados. Cisneros resolvió entonces dar una prórroga y el libre comercio, que finalizó 19 de mayo de 1810. Fíjate cómo venimos. Claro. También se persiguió a los afrancesados que se opusieron a la dependencia de América en España. Esto hizo que cualquier cosa sería un pretexto para que se establezca la revolución. Que en síntesis, Saavedra dijo en un momento: aún no es tiempo de hacer la revolución. Dejen que las brevas maduren y las comeremos. Pero todo era inminente. Claro. Y la Revolución de Mayo no fue un golpe popular, fue un golpe cuartelero. Ah, mira. La nota que se presenta al virrey llevaba 258 firmas, que eran de las milicias, no era el pueblo, era el regimiento de Fernando VII, también los dragones. Y había una particularidad: cuando se daba intervención al pueblo, siempre sonaba la campana de la iglesia. Pero qué cosa, se le había roto el badajo, entonces el pueblo no se enteró. Así que esas famosas pinturas que vemos, que está el pueblo en la Plaza de Mayo con los paragüitas y las mujeres con grandes vestidos con enaguas, no, nada que ver, eso no era así. Esas son pinturas de Bacle que después se dieron mucho después, y no tenían nada que ver. O sea, hubo pintores que pintaron la historia sin haber estado, como hubo otros que la pintaron en el momento. Y otros que la contaron y otras que la escribieron sin estar. ¿Cómo? Y otros que la contaron y otros que la escribieron sin estar. Claro, porque vos tenés que pensar que al no haber cámaras fotográficas, estaba el especialista, el que pintaba las orillas del territorio, que iba mostrando cómo era cada lugar, y otros que pintaron la historia de acuerdo a lo que quedó o lo que se relató. Así que tenemos esas dos imágenes. Por eso esas famosas, que yo siempre digo, las figuritas del Villiquen, que no me escuchen, porque el Villiquen acaba de cumplir 100 años, así que te puedes imaginar que fue muy útil para muchos chicos, pero bueno, no eran tan exactos esas pinturas. Bien, todo esto lleva a que se haga después el famoso cabildo abierto del 22 de mayo, y de allí todos los trámites que ya conocemos y todas estas cosas que tienen que ver con la revolución el 25 de mayo. Esto que vamos a celebrar ahora el viernes, por favor, poniendo las banderas en el frente de nuestras casas, esta revolución que no terminó allí, tuvo sus consecuencias muy importantes, porque la idea era que después de esto había que llevar este mensaje de un nuevo gobierno y que después había que encararlo para dictar una constitución. Iban a repartirse San Martín, Belgrano, por las distintas campañas al norte, por el lado del Uruguay y de allí al Paraguay,
para llevar este mensaje de lo que se tenía un nuevo gobierno. Hubo varios partidarios de todo esto, ¿no? Jóvenes intelectuales como Castelli, Moreno, Paso, incluso Belgrano, otros más conservadores como Cornelio Saavedra, pero siempre se estuvo en el pensamiento que realmente se seguía aceptando a Fernando VII, pero con una nueva forma de gobierno. Esos grupos que hubo, que fueron los que realmente se impusieron, dieron el apoyo a esta revolución, estaban incluso los grupos de presión, que se llamaba la Legión Infernal, que estaban encabezados por Domingo French y Beruti, que repartían las cintitas, que no eran las que vemos nosotros, que eran la escarapela, no, las cintas que se identificaban para los que iban a ingresar para ese gran congreso que se hacía para esta nueva revolución que teníamos, ¿no? Todo esto da punto de inflexión para después, entonces, poder llamar a Congreso Constituyente, que recién fue 1816, y que empiezan los problemas también de los, bueno, después van a empezar, viste, federales y unitarios, porque claro, que había grieta todo ya en 1810. Gobierno desde Buenos Aires. ¿Había grieta en 1810 ya, no? Sí. Solamente sí, nuestro país siempre fue así, siempre. Viste, si no eran morenistas y saavedristas, eran federales y unitarios, peronistas y radicales, claro. La brecha institucional, por favor, no aprendemos más. Evidentemente la historia se repite. Siempre, y algún día, siempre. No sé si cerraste el comentario, quiero que termines el comentario que estás haciendo sobre, digamos, lo que estabas hablando, y después te quiero hacer una pregunta. Bueno, en síntesis, lo trágico de todo esto, las consecuencias que trajo, trágicas, fue la muerte de Santiago de Liniers, que lo fusilan, y la de Martín de Álzaga. Esas son dos muertes terribles, ajusticiados en nombre de los ideales de Mayo. Eso después lo vamos a hablar un día con tranquilidad, porque realmente es, y me gustaría invitar a gente para hablar sobre Santiago de Liniers, porque es fabuloso realmente lo que ha hecho Santiago de Liniers y cómo fue tergiversada su actuación, ¿no? Así que bueno, y bueno, es eso, los cambios de la economía que hubo. Ahora se trataba de hacer una apertura comercial donde se exportaran nuestros productos primarios y se importaran los manufacturados. ¿Qué quiere decir? Simple, un ejemplo muy chiquitito. De acá salía la lana, la mejor lana, llegaba a Inglaterra para poderse manufacturar, porque la industria textil de Inglaterra era impresionante, entonces salía mucho más barato comprar un poncho hecho en Inglaterra que un poncho hecho en telar de nosotros. Siempre fue el ejemplo de todo esto. Bueno, no te creas que falta mucho para compararlo con la actualidad. No, para nada. Si ahora vas a comprar un ponchito y... No, pero hoy es más barato, lamentablemente, comprar un producto de la industria del hilado y en general de todo ese sector de la producción, claro, importado, más barato que nacional. Pero totalmente. ¿No? Lamentablemente, ¿no? Totalmente, pero estamos hablando de diferencias muy grandes, que no se entiende por qué tenemos que llegar a este tipo de cosas. Pero bueno, nos hace falta un economista potente, que lleve, y un gran equipo que pueda sacarnos adelante. Bueno, que después estás pidiendo mucho, Margarita. Estás pidiendo mucho. La verdad está que como inventar de vuelta la pólvora. Marga, algún día vamos a hablar por qué cuando uno empieza a investigar la historia argentina, se da cuenta que gran parte de lo que le enseñaron no es cierto. Claro. Mira, todo empieza en realidad por eso, justamente, esa gran inmigración que tuvimos.
que hubo que sacar a flote toda nuestra tradición, nuestra historia, porque se estaba borrando de nuestra memoria. Precisamente fue una de las cosas. Por eso hablamos de próceres. En realidad no eran próceres, pero necesitábamos esos representantes que estuvieran de nuestra historia para poder identificarnos. Ahora, lógicamente, cuando uno profundiza, ni eran tan próceres, pero tampoco eran tan malos como quieren presentarlos. Claro, claro. Bueno, es un tema, más adelante un día lo charlamos. Dale. Bueno, interesante el recorrido que nos das, justamente un aspecto distinto a lo que uno puede hablar de la Semana de Mayo y de la creación del primer gobierno patrio, haciendo hincapié en estas causas internas y externas que, digamos, acontecieron para la creación del primer gobierno patrio, ¿no? Exacto. Marga, que tengas nosotros ya mañana vamos a estar con un programa especial, seguramente el tema de la marcha de los marinos, portuarios y demás, así que te deseo un feliz 25 de mayo. Que voy a hacer una hermosa carbonada. Ah, mira. Sí, bueno. Conseguí un zapallo de 9 kilos, así que voy a armar una buena carbonada con toda la familia. Sacale fotos. Sí. Y mostralo. Sí, sí. Y de postre haremos flan casero y arroz con leche. Ah, bueno. Estamos bien telúricos. Está muy bien. Beso, Margarita, un cariño. Un beso enorme para vos. Chao. Chao.